todavía queda otro más. Este es el antepenúltimo y el próximo domingo el último, donde haremos una especie de resumen de la vida de Moisés. Pero hoy quiero hablar acerca de la muerte de un héroe. La muerte de un héroe. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad para nuestras vidas. Danos siempre un corazón humilde, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte. Ilumínanos ahora a través de tu Espíritu Santo para entender estas verdades, Señor. Gracias porque hemos podido meditar en la vida de este gran siervo tuyo, Moisés, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio, en el capítulo 34, donde tuvimos la lectura devocional, está la base para el mensaje de esta mañana. El libro de Dios es indiscutiblemente un libro de vida. El énfasis no es la muerte, sino la vida. Y con excepción de la muerte de su hijo, el autor de la Biblia, que es Dios, nunca se detiene demasiado tiempo en el tema de la muerte. El pueblo de Dios simplemente muere y luego comienza una nueva dimensión de vida. Pero cuando uno estudia una vida tan extraordinaria como la de Moisés y llegamos a este capítulo que relata el entierro de Moisés, indudablemente nos llama a la reflexión, a la consideración de lo que fue la vida de este hombre tan poderosamente usado por Dios. Es mucho de lo que podemos aprender de él, y en especial es mucho de lo que podemos aprender o que podemos aprender del obituario de Moisés. Así que Dios nos invita a considerar el entierro y la lápida de Moisés para descubrir lo que piensa el cielo acerca de este gran siervo de Dios. Varias ideas quisiera compartir con ustedes en esta mañana acerca de este pasaje y esta experiencia de la vida de Moisés. La primera, la visión de la cumbre. En segundo lugar, la soledad de la muerte. En tercer lugar, la seguridad de la muerte. En cuarto lugar, una perspectiva más amplia. Y al final vamos a resumir con 3 secretos revelados. En primer lugar, la visión desde la cumbre. El capítulo 34 comienza, 34 de Deuteronomio, comienza hablándonos del lugar donde Moisés muere y del propósito mismo de su muerte. Dice la palabra en el verso 1: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. La cumbre del monte Pisga alcanza una altura de 1370 metros. Bueno, la realidad es que no muchos ancianos de 120 años pueden subir una montaña de casi 1,5 kilómetros de altura y quedar vivo para contar la historia. ¿Algunos de los que están aquí se animan a subir semejante altura? Y no es que se anime, usted puede animarse. Ahora, ¿está seguro que después quedará para contar la historia? Bueno, eso nos da una idea de cómo estaba fortalecido Moisés. Vaya, ese viejito se las traía. Usted ve acá esta extraordinaria experiencia, y si todavía se está preguntando en qué condiciones físicas estaba Moisés, bueno, solo el pensar en esta extraordinaria hazaña le da la respuesta. Ahora, quiero que observen que hemos llegado a la vida de un hombre que tuvo experiencias difíciles, sin embargo, no lo encuentra víctima de la autocompasión. Es un anciano victorioso. No es un anciano amargado. No, es un anciano lleno de gozo. Él sabía que iba a morir. Dios se lo había dicho. Es más, ya Dios había sustituido, le había sustituido por un hombre llamado
Josué, por primera vez en sus últimos 40 años, la pesada carga de dirigir la nación ya no estaba sobre sus espaldas. Y con los hombros aligerados, Moisés podía avanzar dando zancadas por la cuesta de aquella montaña. Sabía muy bien que se iba a reunir con Dios para dar su último suspiro. Moisés nos enseña que el cristiano no tiene razón por la que temer. La vida de Moisés nos enseña que no hay por qué ponerse a correr presa del pánico cuando llega la muerte. La muerte es victoria para los creyentes, por la victoria que ha alcanzado Jesucristo. Él resucitó, Él venció la muerte, nos mostró un camino hacia el cielo. Él mismo es el camino. Todos moriremos. Y morimos porque somos pecadores. En esto consiste la vida. Sin embargo, como he dicho otras veces, una persona no está lista para vivir hasta que no está lista para morir. Y este es un momento muy oportuno para hacerle esta pregunta a usted de manera muy personal. ¿Está usted listo para morir? ¿Y cómo puedo estar listo para morir? Bueno, teniendo a Jesucristo como su Salvador. No estoy hablando de tener una religión, de abrazar una religión, estoy hablando de tener una relación con el Dios vivo a través de su Hijo Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Palabras claras, precisas, excluyentes, pero verdaderas. No dijo: yo soy un camino, Él es el único camino. Él no dijo: yo soy una verdad entre tantas. Él encarnó la verdad. Él es la verdad misma. Y yo soy la vida abundante. Tener a Cristo es tener esperanza. Tener a Cristo es estar listo para vivir. Y entonces está listo para morir. Ahora imagine la vista que se desplegaba delante de Moisés. Quiero leer los primeros 3 versículos. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, de Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Comienza mirando hacia el norte, después voltea y mira hacia el oeste, luego mira hacia el sur y finalmente voltea y mira hacia el este. Entonces Dios dijo: eso es todo, Moisés. Ahora ven conmigo al hogar celestial. Verso 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. O sea, Moisés entregó su espíritu. Moisés muere. Bueno, héroe o no, a cada uno de nosotros nos llega ese difícil momento en que entregamos el cuerpo y nos movemos a otra esfera. Como he dicho otras veces, no tenemos apuro para irnos, pero cuando llega la muerte, tampoco caemos presa del pánico. No hay temor, no hay desesperación, porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Esa esperanza solo se puede tener cuando uno tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando uno ha vivido para Cristo, está dispuesto a morir también con Cristo. Ahora, lo segundo que quiero que veamos es la soledad de la muerte. Y no es la soledad, sino la condición de estar sin compañía la que hace la diferencia. La soledad sugiere una condición de anhelante o anhelante de vacío, buscando en vano la compañía de otro. Usted nunca viaja acompañado cuando viaja a través de la muerte. Ese es el único momento en que nos vamos solos, desde el punto de vista humano.
nos vamos solos. El Talmud dice lo siguiente, piense en estas palabras: el hombre nace con el puño cerrado, pero muere con las manos abiertas. No nos llevamos nada, no hemos traído nada, no nos podemos llevar nada. Todo queda atrás. Y cuando uno reflexiona en la vida de Moisés, se da cuenta de que su legado no fueron sus posesiones, sino su estatura espiritual, su relación tan especial con Dios. Qué bueno sería que ese sea el legado que nosotros podamos dejar a nuestros hijos cuando nos llegue la hora de partir de este mundo. Muchas veces estamos preocupados por lo material, ¿verdad? Porque ellos puedan quedarse con grandes bienes y una abultada cuenta en el banco. Y no nos preocupamos tanto porque puedan quedar con una relación con Dios. Es un gran error. La Biblia es clara cuando dice: ¿de qué sirve si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué sirve tener a tu hijo en esta tierra viviendo cómodamente y después, cuando llegue la hora de morir, vaya al infierno para ser atormentado eternamente? Moisés murió con Dios solamente en la cumbre del Pisga. Murió absolutamente solo. Bueno, si somos sinceros, no nos gusta la soledad. Por eso hay personas que en medio de su desesperación intentan llenar esa soledad de cualquier manera y cometen ideas o decisiones necias. No nos gusta estar solos. Somos seres gregarios. Constantemente necesitamos de otras personas. Por eso usted ve que constantemente vamos allá al celular. Estamos hablando porque necesitamos hablar con otras personas. Ahí está el Facebook, ¿verdad? Allí está la televisión. Allí están todos estos mecanismos que existen para la comunicación entre otras personas, o para tratar de no sentirnos solos. Todo es maravilloso mientras que no tengamos que estar solos. No nos gusta estar solos. Por eso es tan terrible cuando una persona es confinada a una prisión. Ese es el peor castigo de las prisiones, donde el que comete el delito tiene que pagar en la soledad de una celda, porque ha demostrado que no es capaz de tener una relación sana con otras personas, y quizás está allí porque se ha convertido en alguien que ha puesto en peligro y ha dañado a otros, y por eso lo recluyen allí en un lugar solitario. Por eso la soledad no es agradable. Rara vez estamos solos. Pero encontramos a Moisés en la cumbre del Pisga y está solo. No se le permitió a Josué acompañarlo, tampoco a Aarón, porque ya había muerto. Una figura solitaria caminaba dando tropezones y abriéndose camino en medio de aquellas rocas mientras ascendía a la cima para encontrarse literalmente con Dios. Y allí Dios sería quien se encargaría de enterrar a Moisés. Ahora, veamos en tercer lugar la seguridad de la muerte. Moisés murió conforme, dice el verso 5, conforme al dicho de Jehová. Todo terminó para el anciano exactamente como Dios lo había preparado. Préstele atención a esto. A mí me infunde profunda paz saber el hecho de que Dios no solamente conoce nuestros tiempos, sino también conoce el fin de nuestros tiempos. Yo sé que en el plan soberano de Dios, Él ha previsto la duración de mi vida y también el mismísimo hecho de mi muerte. El día exacto de mi muerte y la forma como voy a partir de este mundo. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Y le gustaría saber? Bueno, si hay alguien que le gustaría saberlo, creo que tiene que reestructurar sus pensamientos. Porque a veces no nos gusta ni que nos digan si hay alguna enfermedad. No queremos. Bueno, aunque cuando ya tenemos que ir, queremos que nos digan la verdad. Pero es mejor vivir sin saber. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Dios sabe no solamente
el tiempo que vamos a vivir, sino la manera como vamos a partir. Muchos de nosotros magnificamos al Señor en nuestra vida, pero cuando llega la hora de la muerte estamos hablando de otra cosa diferente. Pero no tiene por qué serlo. No tiene. Hay una esperanza. Hay una paz que no hay si usted no tiene a Dios. Ahora Moisés murió solo, pero con seguridad. Y quiero que lean el verso 7 porque nos da la edad de Moisés. Moisés era de 120 años cuando murió. 1 siglo y 20 años. 12 décadas. Sin embargo, a su edad, a su muerte, con toda la educación de Moisés, toda su fama, toda su fortuna, toda su experiencia, aquellas cosas a las que normalmente usted y yo solemos aferrarnos, se fueron con él. Ninguna de esas cosas persistieron. Ahora miremos un poco más allá, una perspectiva más amplia. No muchos trepadores de montaña tienen 90 años. Y Moisés, dice la Biblia, que tenía 120. Ahora, no era alguien que estaba arrastrando su vejez. No la veía como una maldición. Las Escrituras dicen en el verso 7 que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. No existían lentes en aquel tiempo, pero creo que si existiese, Moisés no lo necesitaba. Sus ojos no se oscurecieron y era un hombre con tremendo vigor todavía, a pesar de su edad. La Biblia al día dice de este versículo, su vista era perfecta y era tan fuerte como un hombre joven. No necesitaba espejuelos. No se trata de que usted aparente que no necesita espejuelos. Sí, porque yo sé que hay algunos por ahí que lo que tienen contra los espejuelos es como una especie de fobia, no sé. Si hay que usarlo, hay que usarlo. Porque si no se lo pone, la gente sabe que lo necesita de todas maneras. ¿Entiende? Yo recuerdo que siendo bastante joven empecé a usarlos. Y soy tan dependiente a los espejuelos que sin ellos no hago nada. No puedo hacer nada. No veo nada. Pero no me siento avergonzado por eso. Yo sí puedo decirle que siento un poco de envidia cuando leo esto de Moisés. 120 años no usaba, su vista era perfecta y tenía el vigor de un hombre joven. 120 años, no le hacía falta anteojos, 1 siglo y 1 quinto, no le hacía falta muletas. Tenga idea, jamás se sentó en una mecedora a untarse un cuento. No, siempre se mantuvo en movimiento y aquí está la clave para tener una vejez victoriosa. Manténgase en movimiento, porque la vejez o la vida es como el merengue. ¿Saben lo que es el merengue, no? Eso que se le pone a los cakes, que uno aprende a hacerlo allí con yemas de huevo y lo va revolviendo por allí. O la clara. ¿Qué pasa si se detiene y deja de batir? Se corta, no sirve, no puede detener el movimiento. Así es la vida. Bueno, ya me retiré el pastor, pero eso no significa que ahora eres ya una nulidad. Tienes que buscar la manera de mantenerte activo en mente y en cuerpo. Yo admiro a la hermana Isolina por la energía que tiene. Cualquier momento sube un monte. Pero miren, ella no tiene 120, ni está cerca tampoco. Pero ella se mantiene activa y no solo en su cuerpo, que constantemente está en movimiento, sino en su mente. Toda la semana me pide un libro para leerlo. Y yo a veces le digo, hermana, ¿usted lo lee? ¿Lo puede leer bien? Sí.
y lo lee completo, sí. Su mente mantiene activa. La cuestión es mantenerse en movimiento, al igual que Caleb, al igual que Moisés. Si usted quiere permanecer en buenas condiciones hasta el fin. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que envejecemos antes de ser viejos. Comenzamos a vivir como ancianos antes que lleguen los 70 años. Y es triste decirlo, pero hay personas que han elegido ese sendero. Siempre, cuando usted le pregunta ¿cómo están? Bueno, no todo el mundo tiene ganas a veces de decir estoy bien. Pero vamos a tener una declaración positiva en ese sentido. Hay que aprender a decir, como decía Zig Ziglar, más que bien, ¿verdad? Si estamos vivos es una razón para darle gracias a Dios. Ahora, a diferencia de Moisés, ya algunos, sus ojos se debilitaron y perdieron su vigor. Con todo, aún más importante que lo físico es lo espiritual. ¿Qué escribió Dios en la lápida de Moisés en cuanto a esta categoría de la vida del siervo? Verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, quería tener la dirección de Dios, tenía que ir al sumo sacerdote. Moisés no. Asombrosamente, él recibía el contacto de Dios cara a cara. Su vida fue un andar dedicado cara a cara con Dios. Y esto es un legado extraordinario de este hombre. Qué bueno es tener una relación con Dios tan especial. La podemos tener. Dios se nos revela a través de las Escrituras. Y de la misma manera que necesitamos el vigor físico, también el espiritual. Y no lo vamos a recibir de otra manera si no vivimos en una relación con Dios. Ahora uno se pregunta, ¿estos quejumbrosos hebreos realmente amaban a Moisés? ¿O lo veían como una vara relampagueante que castigaba el descontento? Solamente era eso Moisés para ellos. ¿Lo amaban de verdad? Quiero que vean el verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Bueno, era un pueblo majadero. Y bastantes dolores de cabeza le dieron a Moisés. Y aunque Moisés tuvo que tratar con ellos como un padre con un hijo rebelde, que es la fuente de dolor y sufrimiento, bueno, a pesar de todo ese trayecto, el pueblo aprendió a amar a Moisés, indiscutiblemente. No podemos negarlo cuando leemos esto. ¿Cuántas personas mueren en el día de hoy y ya los herederos tienen partida la herencia en menos de 30 días? Y algunos están esperando a que se muera. ¿Cuánto amaron los israelitas? Fíjense que dice la palabra que estuvieron allí un mes llorando su recuerdo. Finalmente llegó ese duelo al final. Y después de una muerte que viene, el entierro. Y así fue el caso de Moisés. Verso 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto es un detalle interesante que a mí me llama la atención. Dios enterró a Moisés. No lo quemó, no lo incineró, lo sepultó. Solo se lo dejo como algo curioso. Piense en eso. Moisés es la única persona en la Biblia a quien Dios enterró personalmente y luego ocultó el lugar de su tumba. ¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué? Porque esa tumba podría haberse llegado a convertir en una segunda Meca. Eso fue tan crucial para el Señor que hasta originó una especie de confrontación entre los ángeles. Allí en el libro de Judas, en el verso 9, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel,
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, al parecer el diablo tenía sus propios planes para el cuerpo de Moisés, pero Dios le dijo: no, el cuerpo de Moisés es tan mío como su alma, y voy a enterrar este cadáver donde jamás sea encontrado, y punto. Todas las cosas tienen un adecuado resumen, y así sucedió con la historia de Moisés. Dice del verso 10 hasta el 12, y nunca más se levantó otro profeta, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, en realidad cuando uno lee estas palabras, se pone a pensar y no puede evitar un suspiro y decir: pero Moisés estaba en otro nivel, yo no puedo ni tocarlo. Bueno, es un error colosal pensar de esta manera. Moisés fue único, ciertamente, pero recuerde, fue tan solo un siervo al servicio de Dios. Fue alguien que se puso en las manos de Dios a pesar de su imperfección. Recuerde que Moisés no era perfecto. Él tuvo también sus pecados, pero Dios le usó poderosamente porque tenía un corazón humilde. Y quiero que consideremos ahora, en último lugar, 3 secretos que nos revela esta historia de Moisés. Podemos resumir este estudio de Moisés con 3 observaciones útiles. Primero, el secreto de la satisfacción en la vida es involucrarse. Repito, el secreto de la satisfacción en la vida es involucrarse. Vivimos en una sociedad diseñada para crear en nosotros insatisfacción. Y son raras las personas que tú encuentras que verdaderamente te dicen: yo estoy satisfecho, yo me siento pleno espiritualmente. Porque constantemente manifiestan una vida de insatisfacción. Y una de las peores maldiciones que ha golpeado a los Estados Unidos de América es la maldición de la actitud de aislamiento. No el aislamiento como tal, sino la actitud. Esa actitud que dice: no me moleste, yo me gané mi descanso, estoy al fin de mis años, no me moleste, ya lo di todo. Y en realidad el pensamiento es: yo en realidad no tengo ya muchas cosas con las cuales contribuir. No es entonces extraño que la tasa de suicidios de los mayores de 60 años sea tan elevada. Y quiero decirles que eso incluye a mucha gente que tiene muchísimo dinero. El dinero no les da satisfacción, el dinero no les da lo que necesitan. Y vuelvo a repetir, el secreto de la satisfacción en la vida está en involucrarse. ¿Saben lo que significa involucrarse? Echar una mano, darse cuenta de que soy un cuerpo en Cristo y miembro de ese cuerpo, en ocuparse activamente en las muchas facetas de la obra de Dios. Hay cosas que quizás usted no pueda hacer, pero hay otras que sí. Sáquese esa mentalidad parásita que tienen algunos de que solamente recibir y recibir, alimentarse pegados a otros y no dan absolutamente nada. Y escuche usted, si ya está llegando a los 60 y está pensando en jubilarse, eso está bien, pero no haga planes de retirarse del pueblo de Dios ni de la palabra de Dios. Ahí está el ejemplo de Moisés. Manténgase en contacto, porque si usted no se ejercita y no se mantiene involucrado, se oxida. Se oxida. Dé hasta que no tenga más que dar. Y luego pídale al Señor que le dé un poco más para seguir dando más. Eso alarga el significado y propósito y a veces los años de la vida. Manténgase
involucrado. Ese es el secreto de la satisfacción. En segundo lugar, el secreto de la realidad de la vida es la humildad. Eso es algo que podemos aprender de Moisés. La arrogancia desprecia a otros. Y la arrogancia se cree que uno está por encima de los demás. Si el involucrarse le da longitud de vida, entonces la humildad le da anchura a la vida. Y Moisés nos presenta un ejemplo de la verdadera humildad. Una humildad mezclada con una piedad auténtica. Moisés era un hombre grande. Sin embargo, él nunca se creyó su propia fama. Nunca se detuvo a pensar en sus grandes méritos. Moisés no era de los que se levantaba en las mañanas buscando los titulares de prensa para leer lo que se había escrito acerca de él. Moisés no amaba los reflectores públicos. Fue un líder porque Dios lo llamó y se puso en sus manos, pero era un hombre humilde. Es verdad que logró marcas increíbles que no serán, porque no han sido ni serán jamás igualadas, pero fue un hombre que no se dejó extraviar por el orgullo. Se mantuvo siendo auténtico, se mantuvo siendo creíble, se mantuvo siendo humilde, y la humildad le da anchura a la vida. Quiero que lean lo que escribió Salomón en el capítulo 27, verso 2, donde leemos estas palabras. Proverbios 27, 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No hay cosa más desagradable que encontrarse con alguien que se ensalza así, ¿verdad? Quizás trate de disimularlo, pero le encanta publicar sus victorias y decir a dónde ha llegado. Yo soy una persona que llegué. Bueno, cuando yo encuentro a alguien así, siempre siento la tentación de preguntarle a su pareja qué se siente convivir con alguien que ha llegado. Sí, porque una cosa es en lo público y otro es en lo privado. El elogio puede venir. No está malo que le elogie. Lo que está malo es que el elogio venga de su propia boca. Eso es lo que dice la Biblia. Moisés fue un hombre humilde, y por eso Dios lo usó de esa manera. En tercer lugar, el secreto de la felicidad en la vida es la perspectiva. Si el involucrarse le da longitud a la vida, o sea, te extiende tu existencia, y la humildad le da anchura, entonces la perspectiva le da profundidad. Y permítame ser franco. Usted no está seguro en cuanto a su futuro, ni yo tampoco. Tal vez se encuentra en un dilema en cuanto a su carrera. Podría ser que un problema de salud lo tiene preocupado. Quizás recientemente perdió una relación romántica que parecía estar floreciendo. O pudiera ser que ha llegado a un atolladero en un armario cerrado y no puede salir. Es posible que usted tenga una vida bastante difícil y si no está alerta podría fácilmente sucumbir a la autocompasión. Miren, todo esto depende de la perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Bueno, el punto, la posición desde la cual nosotros vemos las cosas. Si yo les preguntara cuál es nuestra perspectiva, bueno, la humana, el plano humano. Pero qué bueno es saber que los cristianos podemos experimentar un cambio en nuestra perspectiva. Iré un poco más lejos. Podemos aprender a tener la perspectiva divina. En otras palabras, podemos ver las cosas como Dios las ve. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso posible? Aquí está. Parte de la mente de Dios la podemos conocer en la Biblia. Y si creemos sus promesas y nutrimos nuestra mente de sus pensamientos, aprenderemos cómo ir viendo las cosas como Dios las ve. Y esto solo se puede lograr por medio de la palabra, ejerciendo la fe. La felicidad en la vida cristiana depende en gran manera de cómo la percibimos. La perspectiva fue algo que saturó la vida de Moisés.
Por eso su epitafio nos da tanta esperanza. Por eso Moisés llegó y llegó bien. Porque la cuestión no es llegar, es llegar bien. La cuestión no es acabar la carrera, es acabar la carrera con gozo. Que a pesar de las duras experiencias que la vida nos haya deparado, sigamos confiando en la bondad de Dios y honrando su nombre. Amados hermanos, la muerte nos llega a todos. Y a menos que nuestro Señor venga en las nubes a buscarnos primero, el día de esa partida llegará. Quizás pronto, quizás tarde. No tenemos el control de eso. Pero sí podemos tener el control de cómo vivimos hasta el momento en que dejemos este mundo. ¿Cómo quieres tú que la gente te recuerde? ¿Cómo quieres tú llegar a ese momento final? Todo va a depender de cómo haces la travesía. Cuando se sienta inclinado a compadecerse, recuerde que tenemos el Dios que vale la pena, por el que vale la pena vivir, y ciertamente también por el que vale la pena morir. Moisés nos enseña que independientemente de que vivamos o muramos, Dios continúa siendo digno de alabanza. Esa debe ser nuestra meta. Esa fue la meta de Moisés, darle honra a Él, bien sea con la vida o con la muerte. Qué bueno es ver la historia de un hombre que llegó al final, para que ese final se convirtiera en el comienzo. En el comienzo de ¿qué? De una vida maravillosa con Dios. Bueno, creo que hace unos domingos alguien me preguntaba, pero Moisés se salvó. Porque yo estaba hablando de lo que pasó con él, que no pudo entrar a la tierra prometida. Yo le decía al hermano, indudablemente que sí. Fue un hombre que pecó, pero un hombre que Dios lo perdonó. Y un hombre extraordinario, como dije. Su muerte fue el comienzo. Cuando te llegue esa experiencia, ¿estás seguro a dónde vas y con quién vas? Recuerda que aunque tengas otras personas junto a tu lecho de muerte, que estén allí en ese momento difícil, ninguno de ellos te podrá acompañar cuando pases por el umbral de la muerte. Solo hay alguien que dijo, y yo os guiaré aún más allá de la muerte. Solo hay alguien que dice, del que podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Puedes tú decir eso? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Lo has aceptado como el Salvador que murió en la cruz por tus pecados? ¿Te has reconciliado con Dios? Miren, cuando llegue la muerte se va a reducir a eso. Tú y Dios. No tú, la iglesia y Dios. No tú, tus buenas obras y Dios. No tú, otras personas y Dios. Tú y Dios. Y si es triste que alguien muera sin Cristo y vaya al infierno, creo que es tan triste o más que alguien haya vivido toda su vida en una iglesia y vaya al infierno. No se trata de que tengas una religión, sino que tengas el Salvador. Habrá alguien en esta tarde que aún no tiene a Cristo, que le gustaría recibirlo como su Salvador. Si no estás seguro de que lo tiene, este es el momento. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Me gustaría orar por ti y que recibas a Jesús como tu Salvador. Reconcíliate con Dios ahora. Ojalá que todos cuando estemos aquí estemos seguros de que somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.